Bienvenidos a este espacio abierto para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las bellas artes. Bienvenidos a todos los espíritas que nos acompañan de diferentes países. Hoy queremos hacer una dedicación especial. Esta semana fue el Día del Periodista y queremos dedicar esta actividad de hoy, esta conferencia. Si bien en el movimiento espírita hay periodistas brillantes, esta conferencia queremos dedicarla a alguien muy especial, que desencarnó en el año 2010, un periodista de Santos, que también era escritor y psicólogo, muy presente con nosotros en todo lo que ha sido, todo lo que es su obra. Nos inspira desde el plano espiritual con sus ideas. Él no es otro que el doctor Yassi Reyes. A él dedicamos esta actividad. Hoy tenemos un conferencista, un amigo de la casa, del Movimiento de Cultura Espírita Sima, a quien le tenemos un inmenso cariño. Nos unen lazos de amistad muy profundos, y voy a hacer una síntesis de su currículum porque es bastante amplio. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad Nacional del Litoral. Tiene curso de posgrado en el International Agricultural Center de Holanda. Después él me corregirá si se pronuncia así, mi inglés no es muy bueno. Un curso de posgrado también de dirección de pequeña y mediana empresa. Un curso de posgrado en tecnología de post cosecha de frutas y hortalizas en la Universidad Nacional del Litoral. Miembro del Gabinete de Estudios Psicomédicos de la Sociedad Espiritismo Verdadero, miembro del Grupo de Estudios Mediúnicos de la Sociedad de Espiritismo Verdadero, miembro del Conjunto Directivo de la Sociedad de Espiritismo Verdadero, miembro de la Secretaría de Estudio y Actualización de CEPA entre 2008 y 2012, tercer vicepresidente de CEPA entre 2012 y 2016, actualmente primer vicepresidente de la región sur de la Asociación Espírita Internacional CEPA 2017-2020, autor y coautor de trabajos de investigación y difusión del espiritismo desde 1986. Es mucho más amplio su currículum, pero prefiero que todos tengan el placer de disfrutar de su conferencia. Bienvenido, Gustavo, con muchísimo cariño te recibimos. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, muy amable. La verdad que es un gusto estar hoy presentes virtualmente en esta conferencia. Esta institución CIMA, la verdad que es muy cara a mi corazón, a mi sentimiento, y contempla realmente contiene una cantidad de amigos muy importante. Amigos que han estado toda la vida en mi familia, desde mis padres hasta seguramente hasta mis nietos. Y eso es lo bueno de este movimiento espírita que nos une a todos hoy virtualmente en el mundo y también aquí en el corazón de cada uno, en el centro de nuestro espíritu. Entonces, la verdad que muy feliz de poder compartir hoy con ustedes esta conferencia. Esta conferencia para mí era de alguna manera un adelanto de lo que íbamos a hacer en el Congreso de este año en España, que ya no se va a hacer por las condiciones que todos conocen y tendremos que posponerlo. Pero bueno, seguramente esta conferencia, esta charla, este intercambio también abonará los conceptos que llevaremos al Congreso. Sin duda, lo que hoy nos toca vivir y de lo que hoy me toca hablar son cuestiones que todos estamos experimentando y de alguna manera estamos viviendo y sacando conclusiones diariamente. Así que bueno, sin más, voy a empezar con la conferencia. ¿Estamos listos, Yasira y Yolanda?
Sí, van a seguir entrando personas, nosotros le damos entrada. Adelante. Adelante, entonces. Bien, como todos saben, el tema que hoy tratamos se llama Crisis Contemporánea y Desarrollo Sostenible. Voy a hacer una introducción para entrar en tema, un tema que ya estamos introducidos por la realidad. Estos días estamos sintiéndonos distintos, raros, con sentimientos encontrados que nos enfrentan a nosotros mismos y con los demás. Sentimientos que no podemos comprender. Nos perturban, nos intranquilizan y hasta no nos dejan descansar. Sin duda, este confinamiento obligatorio y necesario ha hecho su efecto en nosotros y ha generado un clima de reflexión en algunos y de ansiedad en otros en distinto grado. La sensación de encierro, el encierro mismo, la falta de libertad para movernos y salir y o decidir sobre nuestros actos, nos pone en un lugar nuevo. Nos limita y al mismo tiempo nos obliga a repensarnos, a buscar alternativas en el hacer y en nuestro relacionamiento humano. La sociedad ya no se comporta igual que antes de esta pandemia. Somos otros, el planeta es otro, y ya no volveremos a hacer lo mismo. Qué bueno, qué bueno. Estamos aprendiendo una nueva lección de vida y de muerte, como partes de un mismo todo, que es el ciclo palingenésico de la evolución espiritual. Nada ni nadie nos podrá frenarnos, tanto como este virus nuevo. Una amenaza invisible que nos detiene y nos obliga. Nos infunde miedos y nos hace repensar nuestro accionar diario, tan convulsionado y febril. Llegamos a la conclusión, luego de varios meses, que era necesario para este mundo desquiciado un freno y un espacio para repensarnos, para recapacitar y redireccionarnos. La tranquilidad cinematográfica de las grandes ciudades, los paisajes recuperados de la naturaleza, los animales desplegados por las calles y las rutas que habían usurpado sus hábitats, los cielos límpidos y puros, el silencio, la calma, la serenidad y la lentitud nos envolvieron como un arrullo, como una caricia para el espíritu cansado y agobiado por la realidad sobreinformada. Comprendimos que nuestro camino acelerado no siempre nos llevaba a buen puerto. Nuestra brújula espiritual aturdida marcaba nortes inciertos, materializados y terrenos que nada tienen que ver con nuestras inquietudes espirituales, con nuestros objetivos encarnatorios y de evolución universal. Sí, queridos amigos, era necesario parar la carrera y evaluar nuestro desempeño, tanto individual como colectivo. Sacar conclusiones para luego elegir mejor, con mayor sabiduría y conocimiento de las consecuencias de nuestro accionar. También sentimos la necesidad de compartir estos aprendizajes, de sembrar en nosotros y en los demás nuevas semillas de renovación y compromiso, nuevas conductas solidarias, nuevas decisiones de colaboración y de no discriminación. Alcanzar un nuevo estado de conciencia, sentir más y pensar en consecuencia. Conectarnos más desde el corazón y menos desde Facebook o Twitter. Desestimar la ironía y el maltrato que nos lleva más que al desamor y a la soledad. Permitirnos ser tiernos y demostrarlo. Ser más humanos y convivir con el dolor ajeno, sabiendo que no nos lastima, más nos fortalece y sensibiliza. Quiero compartir la mirada de un famoso pintor ruso, Vasily Kandinsky, en su libro Punto y línea sobre el plano, escrito en 1926. Nos dice: con frecuencia, un poderoso sismo emocional puede sacarnos de este estado mortal y resucitar nuestra percepción. No obstante, muchas veces, ni el sacudón más violento puede trocar el estado letal en estado viviente. Los sismos provenientes de la afuera, enfermedades,
tribulaciones, desgracias, guerras, revoluciones, afectan con gran fuerza y con mayores o menores consecuencias la esfera de las costumbres tradicionales. Sin embargo, esta irrupción suele ser percibida como una injusticia bastante inoportuna, molesta. Así, entre las demás sensaciones, prevalece el ansia de volver a los hábitos tradicionales. En cambio, los sismos provenientes del adentro son de otra índole. Su origen está adentro del hombre y acciona en su interior. Aquí el hombre no es un espectador a través de la ventana, sino que está en la calle, desprovisto. Los sentimientos atentos convierten cualquier pequeño movimiento en una gran vivencia. Desde todas las direcciones emanan voces y el universo, todo resuena. Hacemos grandes hallazgos en lo cotidiano, como un explorador que penetra en tierras ignotas. Nuestro entorno, habitualmente silencioso, comienza a manifestarse en una lengua cada vez más significativa. De esta forma, los signos muertos se transforman en símbolos y renace todo lo yerto. Estas palabras del genio creativo nos despiertan un nuevo razonamiento. El arte está en todo. Se manifiesta en todo lo que hacemos a diario, en las decisiones que tomamos y en la forma en que llevamos a cabo. La dimensión de lo bello nos acompaña en cada acto, moldeando nuestras manifestaciones y revistiéndolas de un nuevo significado de armonía y sincronismo. Nuestro mundo interior es el paisaje que nos invita a mirar en este tiempo de encierros y limitaciones. Y Kandinsky nos lo muestra con sus palabras. Nos invita a pensar que este silencio general puede ser la cuna de un nuevo renacer de las ideas y de los acuerdos sociales. El arte, como expresión de lo creativo del hombre, que está en todo y en todos, nos estimula a la búsqueda y al descubrimiento, a la experimentación de lo desconocido, y nos motiva, sin duda, a otras posibilidades de organización humana. Creatividad para permitirnos imaginarnos un mundo mejor, más justo, más inclusivo, más solidario, más resiliente, más empático, más compasivo y más generoso. Un mundo que nos alegre, que nos conforte, que nos cobije, que nos impulse, con el que podamos contar en el futuro, no hipotecado, no maltratado ni destruido. Nuestra propuesta de hoy, amigos, es invitarlos a que nos acompañen en esta senda de la creatividad en busca de un mundo más evolucionado, más acorde con nuestro conocimiento espírita, para que cada día de nuestra vida sea la materialización de nuestros más sublimes deseos de progreso y amor universal. Bien, hecha esta introducción, vamos a pasar a compartir el PowerPoint. En esta conferencia quiero hacer un desarrollo y quiero relacionar la crisis actual con el desarrollo sostenible. Y van a ver la relación que tiene, que es tremenda, pero que es real. Hecha la introducción, que ya les comenté, pasaremos por el marco actual de la crisis y el trauma, haremos un desarrollo sobre el desarrollo sustentable y luego nos enfocaremos en nuestro aporte. Al final de todo les voy a dejar unas preguntas para pensar. En esta introducción, entonces, hablamos de las condiciones en las que nos encontramos. El marco actual. El marco de la crisis y el trauma. Estar en crisis, amigos, es estar cambiando. No es para sentirse mal, es para saber que es un proceso de vida necesario y que todos hemos pasado en algún momento para transformarnos, para ser otros, para crecer. Sin duda, es la manifestación de la ley de progreso universal, aquella ley que nos impulsa, más allá de nuestros gustos y de nuestras teóricas necesidades, es la que en el fondo conoce la necesidad de nuestro espíritu
y de nuestras sociedades, de las cuales necesitamos evolucionar en forma continua en esta Tierra, en este planeta, como seres espirituales encarnados. Este es un proceso global que nos atraviesa a todos por igual, sin distingos de ideologías, de razas, del lugar donde vivimos. Es un proceso gigantesco, un proceso universal, un proceso global, un proceso que nos está cambiando la vida a todos y del cual tenemos que hacernos cargo. Hacernos cargo de esa palabra que decimos, el para qué de todo esto. Nos sentimos vulnerables y despojados, nos sentimos que frente a Dios somos una hoja al viento, somos uno más, somos una parte de la naturaleza que se está defendiendo de un virus, como lo hacen los animales, como lo hacen los vegetales, y también lo hace el hombre. Y despojados de todas las herramientas tecnológicas que hubiéramos tenido, o querríamos contar, o pensábamos que contábamos, estamos vulnerables, estamos despojados, estamos frente a un virus que no es más que la ley de progreso que nos está impulsando. Este estado de situación sin duda es necesario. Este estado nos pone vulnerables, nos pone más humildes y nos obliga a repensarnos y a pensar nuestro futuro como especie. Kardec, en la pregunta 783 del libro de los espíritus, le pregunta a los espíritus: ¿el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta? Y los espíritus le responden: existe el progreso regular y lento que resulta de la fuerza de las circunstancias. Pero cuando un pueblo no adelanta lo bastante rápido, Dios le imprime de tiempo en tiempo una sacudida física o moral que lo transforma. Evidentemente, este proceso que estamos viviendo también fue consultado en su momento por Kardec en el libro de los espíritus, y esta es la respuesta. No es la primera pandemia que tenemos como planeta, como sociedad, y tampoco será quizás la última. Tenemos que entender que es un proceso de transformación, el cual todos necesitamos pasar. El desafío que nos proponemos, o que nos propone este trauma, es el de generar una nueva escala de valores. Una nueva escala de valores que contemple, sin duda, las cuestiones que el hombre fue relegando durante siglos. La resonancia entre situaciones traumáticas individuales y colectivas es real. Un conocido investigador en este tema, Thomas Hubble, nos muestra que los traumas colectivos, él estudió mucho la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de los judíos, y está estudiando actualmente en distintas universidades, en distintos lugares donde se hacen talleres, en Israel mismo, donde él vive, esta situación de trauma. Y detectó que cuando las personas pasan por algún trauma individual, sale a la luz algún trauma colectivo previo, ¿sí? Y viceversa. En traumas colectivos también salen a la luz traumas individuales. Por eso, estas situaciones nos ponen vulnerables, como decíamos, nos traen los miedos ancestrales, nuestras angustias, nuestros miedos personales, nuestros temores, nuestras inseguridades. Todo esto lo trae el trauma colectivo. Por eso esta situación es tan especial para todo el mundo. Debemos incorporar en estos conceptos la multidimensionalidad, la espiritualidad, la solidaridad, la sustentabilidad, la responsabilidad y la creatividad. Por eso también mi llamado al arte. El arte es una vía de conexión con un mundo sublime de las ideas, de la imaginación, de la creatividad. Y eso también es importante como método de encontrar soluciones, imaginarnos alternativas. Ese mundo de arte nos conecta, nos trasciende. Por supuesto que todo lo demás son cuestiones que hoy el paradigma moderno, el paradigma holístico, que luego voy a contar, también nos propone.
Afrontar la crisis con generosidad, con altruismo, con empatía, con valoración del otro, con humildad. Es la propuesta de este día. Afrontar las crisis también con un grado de humildad para entender que son necesarias en el proceso de evolución del hombre en la Tierra, del espíritu encarnado. Entender que estas situaciones nos frenan, nos paran como nunca antes, de una manera rápida, de una manera impensada. Era una cuestión inevitable para muchos de nosotros, como decíamos en la introducción, la necesidad de poder parar, de frenar. Sabíamos que este camino de la velocidad, de la actividad febril, no nos iba a llevar a ningún lado. Por eso necesitábamos parar. Todos sentíamos de alguna manera que no podía seguir así el mundo. Y llega el virus de la pandemia. Aquí entonces, la transición del paradigma moderno al paradigma holístico. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de redes conceptuales y emocionales que dan sentido y forma a la realidad percibida por la sociedad. Es un paradigma. Y como en el libro del cual estuve estudiando este tema, a la autora Ana María Llamazares, la doctora en Ciencias en Antropología, Ana María Llamazares, que la hemos tenido en el Congreso 2016 en Rosario, y que realmente nos ha abierto las puertas a un nuevo conocimiento de la antropología. Quiero citarla y quiero invitarlos a la lectura de su libro del reloj a la flor de loto. También, haciendo investigación interna dentro de los libros espíritas, encuentro que John Escudero, ya en el año 2000, en Fundamentos del Espiritismo, nos habla de un nuevo paradigma. Y aquí voy a leer lo que él nos dice. Los nuevos paradigmas que están emergiendo pueden ser calificados como holísticos, sistémicos, ecológicos y espiritualistas, ya que presentan al hombre como un sistema, como un todo físico, químico, biológico, social, cultural, espiritual, integrado a otros sistemas dentro de un universo pluridimensional. Luego sigue, desde el mundo de la ciencia y el pensamiento en general, todo ocurre hacia la configuración de un nuevo paradigma que habrá de establecer una nueva visión de la realidad, respaldada en la comprobación de la existencia de un doble aspecto, la manifestación del universo, de la vida y del hombre, el material y el espiritual. El espiritismo, uniendo la ciencia con la filosofía y la moral, ha ofrecido una contribución decisiva para la emergencia de este paradigma, que deja atrás creencias supersticiosas, credos dogmáticos y esquemas materialistas que caracterizaron etapas anteriores, y abre un nuevo tramo del proceso evolutivo de la humanidad. Excedería al presente trabajo comentarles en qué consiste el paradigma holístico completo y en qué consistió el paradigma anterior que terminó a fines del siglo XVII y XVIII, que fue el mecanicista racionalista moderno. Los invito a la lectura de este libro de Llamazares para poder profundizarlo. Pero me voy a referir a algunas cuestiones que sí hacen a esta conferencia. El paradigma holístico contiene algunas ideas sociales y económicas muy interesantes y muy oportunas. El regreso a lo natural, la exaltación de lo vivo, de lo espiritual, la unicidad y la transformación, el movimiento dinámico, la diversidad, la creatividad, como ya lo hemos dicho, la libertad responsable, y aquí es donde muchas veces hablamos del consumo responsable, del uso responsable, la libertad entera en forma responsable. La resonancia con el orden externo y las consecuencias en lo interno. La solidaridad, las redes sociales, autorregulables, la distribución del poder, el regreso a las comunidades, la sustentabilidad y el equilibrio, el trabajo artesanal y comunitario. Como verán,
estas ideas ya están siendo utilizadas por la sociedad en su conjunto. Este paradigma, que se le llama holístico, ya está funcionando desde principios del siglo XX. Y sin duda está transformando a esta generación y a las que vienen. Pero también debemos entender que este paradigma es como una ola, como una corriente energética que circula, al cual tenemos que sumarnos, tenemos que aportar nuestro conocimiento espírita y también nuestra forma práctica de llevarlo a cabo. Cambio climático y pandemia. Los efectos de la pandemia sobre el ambiente. Todos hemos visto el efecto que tuvo el parate, el freno a la economía, a la industria, que hemos sufrido en estos meses que llevamos de pandemia. Y hemos visto cómo el ambiente ha recuperado su lugar. Ha ganado espacios en las ciudades, en las rutas, en los parques, animales por todos lados, suelos limpios, suelos aptos para el cultivo, cielos límpidos. Todo esto producto de la decisión del hombre de parar la producción para poder sobrevivir, de no seguir acumulando personas en lugares pequeños o en transportes hacia las ciudades o hacia las fábricas para no contagiar. Estas decisiones nos muestran que el hombre, el ser humano, es capaz de frenar la economía cuando es necesaria y de frenar de alguna manera este capitalismo a ultranza que viene gobernando desde hace siglos a la humanidad. Esta decisión, sin duda, tuvo consecuencias económicas y las va a seguir teniendo. Pero sin ir tan lejos, y quizás como un método de demostración, es lo que quiero llamar la atención, es la decisión del ser humano de alguna manera frenar el consumo o el capitalismo excesivo en busca de un equilibrio, ¿no? Y en este caso en busca de mayor salud y de no generar mayores contagios. Estas decisiones con efecto a mediano y largo plazo también pueden salvar a este planeta. Pueden hacer que este planeta pase de un consumo excesivo a un consumo racional, responsable, y también pase a una actividad comercial e industrial más acorde a las necesidades que tiene nuestro planeta y la subsistencia del ser humano y de los animales sobre el mismo. Hemos estado leyendo algunos autores en economía porque creo firmemente que la cuestión climática no solamente tiene cuestiones de decisión en organismos internacionales, sino también tiene sus bases en la política y en la ideología. Y es por eso que tomé a este autor, Thomas Piketty, que es uno de los autores, investigadores muy reconocido a nivel mundial en economía y ciencias sociales, y en su libro Capital e Ideología del año pasado, que lleva más de 1300 páginas, hace un análisis completo de todo el derrotero, digamos, de toda la historia humana, desde, digamos, la era comercial. Y muestra, ¿no es cierto?, hoy día, en una entrevista que le han hecho aquí en Argentina sobre la cuestión de la pandemia, que la aceleración de la transición hacia otro modelo económico más equitativo y más sustentable puede estar justamente catalizado por esta pandemia. Evidentemente es un defensor de una ideología más distributiva, y esto hace que tengamos que de alguna manera repensarnos también todos en las decisiones que vamos tomando. La decisión de cambio no es un problema técnico, nos dice Thomas Piketty, sino son cuestiones políticas e ideológicas, son cuestiones de decisión, es lo que queremos hacer. Es cuando el planeta, cuando las sociedades más poderosas, los países más poderosos, las grandes potencias, decidan tomar cartas en el asunto, esto se va a poder realizar. Pero no podemos esperar tranquilos ese proceso, deberemos de alguna manera aportar nuestras ideas, nuestro impulso y nuestro compromiso en ese cambio global. Él también propone tributación por contaminación.
Y aquí sí, de alguna manera estoy pasando a dar algunas ideas que de la lectura de varios autores, entre ellos también Stiglitz y otros economistas, están trayendo hace ya más de 20 años. Tributación por contaminación, lo que también produciría un mayor equilibrio entre las naciones y entre las empresas de las distintas naciones, porque algunas están pagando ese tributo y otras no, y eso produce un desbalance entre las naciones y en el comercio. El impuesto progresivo a la riqueza sobre el capital acumulado, las megafortunas, no sobre los ingresos o ingresos medianos, pequeños o altos, sino sobre las megafortunas. Esto también lo propone como una forma de llegar a atacar el problema de desigualdad que vamos a hablar más en profundidad en lo sucesivo. Las migraciones masivas, que hemos sido todos testigos desde hace ya más de 20 años, esto se está agravando, y lo que hemos visto en Italia con la zozobra de muchas embarcaciones, con las cuestiones migratorias en Estados Unidos y México, las cuestiones migratorias en América Latina, las migraciones venezolanas, las migraciones argentinas a España, o sea, cuestiones que hemos tenido que sufrir todos en cada uno de nuestros pueblos y que sin duda nos ponen también a pensar sobre la cuestión humana y sobre la cuestión económica y social. Y por último, el problema de la desigualdad, que se ha agravado enormemente también en estos últimos 20 años, producto de esta continua digamos, fuga o aumento del capital de las grandes potencias en desmedro de los países emergentes y de los países subdesarrollados. Los invito a ver un video que explica perfectamente esta situación. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas.
Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Seguimos entonces con la siguiente parte, que es el desarrollo sustentable. Como vimos, la desigualdad genera este desbalance inédito en la historia de la humanidad de la riqueza en algunas potencias versus la pobreza en el resto del mundo. Y esto se ve agravado porque los dueños de esas riquezas son muy pocos. Por lo tanto, me pareció muy interesante lo que desarrolla Thomas Piketty en su libro y nos propone, él y otros economistas, el tema de empezar a pensar en alternativas para revertir esta fuga, esta continua acumulación de capital en los más ricos. Eso tenemos que, como mundo, como sociedad mundial, global, tenemos que empezar a pensar esto, y no con violencia, sino con paz, pero sí tratando de hacer llegar nuestras ideas en forma firme, comprometida, a las grandes potencias. La desigualdad, entonces, produce una concentración de la riqueza y una pobreza extrema, pero estamos viendo también algunos vientos de cambio. Me gusta siempre analizar la realidad y ver las dos partes, ¿no? Y en esto creo que es importante destacar el movimiento de los chalecos amarillos, que es muy discutido por qué nació y para qué, pero sin duda es una forma de luchar contra el establishment y contra algunas cuestiones monopólicas o oligopólicas de las grandes potencias. Los movimientos promigratorios, ¿no es cierto?, en pos de lograr que los migrantes puedan sobrevivir a las duras condiciones que le imponen los países que no los quieren recibir. La igualdad de derechos, tanto del hombre, de la mujer, de los inválidos, de los diferentes, ¿no es cierto? Eso también es importante para lograr la igualdad, digamos, no solamente económica, sino también social. Los empoderamientos y la inclusión del empoderamiento, ¿no es cierto? Lo hemos visto en los últimos años, con movimientos muy fuertes en todos los niveles, y la inclusión del diferente, la inclusión de la persona que no piensa igual o que es diferente, ¿no es cierto? Todavía ahora con luchas importantes. Las donaciones voluntarias, el hecho de que muchos magnates, muchas personas muy ricas y también no tanto, estén haciendo donaciones voluntarias, filantrópicas, con el objeto de lograr vacunas, la erradicación de grandes enfermedades en distintas zonas de África y también de Asia. El movimiento Giving Pledge, que es el que está involucrado los grandes ricos del planeta, que están dando, entre ellos Bill Gates, han donado más de 40.000 millones de dólares, solo él,
más algunos más, que suman otros 40.000 millones, para lograr, ¿no es cierto?, también la erradicación de la malaria, de otras enfermedades de África y de Asia. Y también ahora, para la obtención de la vacuna contra el COVID-19. Los efectos de la pandemia global son evidentes. Evidentemente, esto también está generando un repensarnos, y no solo en nosotros, sino en todo el mundo. Y también hay movimientos que se están generando, que se están gestando, y de los cuales tengo bastante fe para el futuro. Y el impacto, obviamente, en los grupos más vulnerables. Es un tema que debemos estar atentos en cada una de nuestras sociedades. Las personas que más necesitan son aquellas que más van a sufrir esta pandemia, que más van a sufrir el cambio climático, que más van a sufrir la desigualdad. Por eso es importante que todos nosotros, como personas de bien, con un conocimiento espírita que nos ilumina el camino, estemos atentos a poder cumplir nuestro rol de sanadores, de seres solidarios con las personas que más lo necesitan, pues en estos momentos de pandemia son aquellos que también no tienen ingresos y no pueden llegar, ¿no es cierto?, a consumir las calorías necesarias para vivir día a día. Desarrollo, capital, ideología, y un poco ya lo veníamos hablando antes, la necesidad de darnos un debate, un intercambio de ideas para la co-construcción. Dentro del paradigma holístico se plantea justamente ese tema, la co-construcción. Entonces la importancia de generar, ¿no es cierto?, una nueva idea, ¿no es cierto?, de cómo llevar el mundo adelante. Un sistema económico, social, comercial, ambiental, que contemple al ser humano en todos sus aspectos, y no solamente a los de las grandes potencias, sino también a los emergentes, a los desnutridos, a los inválidos, a las personas que no pueden seguir adelante y necesitan un sistema social que los contenga y los impulse. Una de las cosas que se hablaban también en este libro y otros autores, contaban la necesidad de darle a todos los jóvenes las mismas oportunidades de desarrollo, las mismas oportunidades de estudio, de trabajo, de desarrollo comercial, ¿no es cierto? Y para ello proponía un básico, digamos, de ingreso o un básico de capital para poder iniciar una vida laboral. Y él proponía que él proponía lo que uno ve en Europa, ¿no es cierto?, una situación holgada, muy holgada, donde el PBI por persona es alrededor de 200.000 euros, y comentaba la necesidad, bueno, de que cada joven, tanto sea de origen europeo o de origen africano, que vive en Europa, tenga la misma posibilidad de estudio. Allí está asegurada la primaria y la secundaria, y hay institutos privados también, pero está asegurada la educación, y él proponía que a los 25 años se le diera a cada joven un capital X, que puede ser el 50% del PBI promedio, para que inicie una actividad, o para que lo dedique a su estudio, a su profesión, o inicie alguna actividad comercial o industrial, y de esa manera generar una igualdad de oportunidades. Porque si no, la igualdad de oportunidades nunca se llega a concretar, debido a que los orígenes de cada una de las personas lo determinan drásticamente e impiden que lleguen a situaciones de desarrollo como lo tienen personas de otras clases sociales o económicas. El desbalance extremo social y económico con impacto ambiental, o sea, este desbalance, este sobreconsumo, este capitalismo extremo está generando también un impacto ambiental del cual el planeta ya nos está pasando factura. La puesta en práctica del conocimiento espírita, obviamente, con Porteiro a la cabeza, pero también con muchísimos autores que han hablado sobre este tema, Yassi Reggi, que justamente hoy fue nombrado y al cual dedicamos esta conferencia, también habla muchísimo de la cuestión social y de la cuestión humana. Entonces, la necesidad de poner en práctica nuestro conocimiento espírita y tratar de aplicar la ley de amor universal, la ley de solidaridad, la ley de igualdad, la ley de trabajo para todos. Poner en marcha los conocimientos en la vida práctica. La necesidad de mayor justicia, de mayor igualdad, libertad, solidaridad, transparencia, generosidad, altruismo, respeto por los derechos humanos, en suma.
Y bueno, llegamos a nuestro aporte. Y aquí yo, de alguna manera, fui comentando algunas cuestiones, como la importancia del arte. Esto lo vimos el año pasado en un encuentro que hicimos en Argentina, la evolución consciente, el cambio personal que lleva al cambio social, la cuestión de crear puentes, de no generar divisiones. Esta es una cuestión que a mí me preocupa especialmente, y muchas veces en los grupos espíritas tenemos esas discusiones políticas, y eso realmente me genera angustia, mucha tristeza, porque más allá de las cuestiones sociales o económicas en las cuales podemos disentir, o políticas, o ideológicas que podemos disentir, creo que es importante que mantengamos el corazón activo entre nosotros, las relaciones humanas intachables, impecables, para poder construir entre todos un mundo mejor. Y lo vamos a construir con el uso y la puesta en práctica del espiritismo, sin duda. Y como ya dije, los otros temas ya fueron tratados. Y aquí vamos a un poco nuestro aporte espíritas comprometidos con la realidad, ¿no es cierto? Como dije antes, creadores de puentes, pacificadores y también denunciantes, porque muchas veces nos va a tocar denunciar situaciones de desigualdad, de injusticia, conciliadores de posturas entre personas que no llegan a entenderse, sanadores de conflictos, aquellos conflictos tanto personales como familiares, como en el trabajo, en la familia, que puedan surgir, auditores de justicia, donde podamos nosotros también chequear que se esté realizando la justicia que se dice que se hace. En nuestros países latinoamericanos es muy difícil la justicia, el tema de la justicia, y por eso creo que de alguna manera todos tenemos que ser auditores de justicia. Dadores de armonía y bienestar en nuestros ámbitos más cercanos, comprometiéndonos con las personas que necesitan, con las personas que quieren mejorar, que nos piden una mano, estar atentos. Difusores de conocimiento, porque este conocimiento es sin duda la forma en que nos han enseñado nuestros padres, o la codificación espírita de Kardec nos ha enseñado a cómo, digamos, vivir mejor en este planeta, y eso debemos también compartirlo generosamente con nuestros compañeros. De ser artistas lúcidos y conectados, en eso quiero decir mi anécdota personal, de estar hace ya 2 años buscando en el arte, en la pintura, una forma de expresión, y realmente también nos conecta con otras personas, nos conecta con las necesidades y a veces también con la creatividad y la imaginación que uno necesita, o el agobio, o salir un poco del agobio material y encontrarnos con un mundo de la creatividad. Iniciadores de procesos de transformación social, creo firmemente en ese proceso. Y, por supuesto, la revisión de posturas personales en todos estos ámbitos. No podemos estar actuando en lo social si no tenemos clara nuestra postura personal. Entonces, revisar nuestras cuestiones económicas financieras, nuestros lineamientos, nuestras ideas, el sistema tributario, si realmente estamos pagando o no estamos pagando nuestros impuestos, y si después podemos exigir a un gobierno que a partir de eso genere una mejor situación social, si no lo estamos haciendo. La representación política, elegir bien a nuestros representantes, obviamente. El sistema de justicia, tratar de generar una mejora desde nuestras capacidades personales. El trabajo en ONGs, en lugares donde podemos también trabajar y mejorar la sociedad en que vivimos. Las instituciones espíritas, que también deben ser propicias para ejercer todas estas nuevas ideas, y para de alguna manera no privarnos o no limitarnos en nuestras expresiones, o para poder también ser lugares propicios para repensar a la humanidad. La familia, obviamente, con todo lo que ello conlleva, y el trabajo en las empresas, que también son ámbitos necesarios para la transformación social y económica. Nuestro aporte también debe estar en la cuestión también más sensible, más espiritual también, y de alguna manera más, digamos, más lejana para el promedio de la sociedad. A través de una sensibilidad social especial, pues conocemos el territorio del espíritu. He escuchado alguna vez que algunos espíritas justifican
¿no es cierto?, la necesidad de pasar por una prueba del dolor o pasar por una prueba de pobreza o de limitaciones, producto de que en otras vidas han pasado por riqueza, y entonces está bien que pasen por una pobreza. Y es donde ahí yo no coincido, y bueno, lo he escuchado también en otros ámbitos, quiero ser enfático en este aspecto. Somos espíritus encarnados con libre albedrío, y estamos aquí para mejorar las condiciones humanas de vida. Por lo tanto, no debemos pensar que las pruebas tenemos que aceptarlas y ser sumisos, sino de alguna manera trabajar diariamente por la superación personal y por la superación de las condiciones de vida que nos tocan, para nosotros y para nuestros semejantes. Por lo tanto, debemos, y es nuestra responsabilidad, y seguramente responderemos por eso, de ayudar a los demás, de ejercer la ley de amor, de solidaridad. Reconocer al otro como parte del todo. El otro también me representa, me reconozco en él. ¿Qué pasa? Muy, muy común decir el otro no existe, el otro no importa, la grieta social, la grieta ideológica, el otro no me importa. El otro es parte de la realidad. El otro forma parte de este ensamble social y debemos llegar a un acuerdo con el otro. Por lo tanto, sí o sí, ese trabajo nos lo espera. No podemos pensar que la grieta, que los otros de allá y nosotros de acá. No, no existe esa situación. La situación es todos juntos en el mismo barco luchando por la sobrevivencia de la humanidad. Ese es el punto. Y la pandemia nos lo demuestra. En esto soy firme y soy claro. Reconocer la necesidad del otro e integrarlo en mi pensamiento, en mi forma de ver las cosas. Superar nuestro egoísmo. Obviamente, el gran tema y el gran problema de la humanidad sigue siendo el egoísmo, y debemos seguramente aplacarlo, limitarlo, contenerlo, para poder ser mejores personas y mejor sociedad. Conmovernos y movilizarnos. No solo sensibilizarnos, sino también conmovernos y llegar a la movilización. No a la movilización violenta, sino a la movilización pacífica, pero firme, continua, paso a paso, formando ONGs, formando entidades de bien público que puedan colaborar con ese proceso, o llegando, en el caso de ser posible, al poder político para ejercer ese cambio y producir cambios generales en regiones, en pueblos, o incluso en naciones. Incluir al ambiente, animales, vegetales y minerales que necesitan de nuestro cuidado. Y el reclamo del planeta, que se ha visto fuertemente en la pandemia, pero que ya con cataclismos, pérdida de diversidad, calentamiento global, contaminación, disminución de superficies cultivables. O sea, hemos tenido innumerable cantidad de señales que este planeta nos está dando para comenzar a cuidarlo y a cuidarnos a nosotros mismos. Por eso, amigos míos, mi invitación es que aprovechemos este tiempo de pandemia, de crisis global, y lideremos una visión del hombre como espíritu encarnado y del mundo como ámbito de evolución responsable. Ese es mi llamado de hoy, amigos, que seamos conscientes de este proceso y que colaboremos con él. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué mundo queremos? Y aquí les dejo entonces algunas preguntas que se hagan para que se vayan haciendo y se queden pensando, ¿no es cierto?, hoy, al final de esta conferencia, qué cosas podemos cambiar en nuestra vida, qué cosas podemos cambiar en nuestro accionar diario para ser mejores personas, para construir juntos una sociedad más justa, más igualitaria, que contemple las necesidades del que menos tiene, del más vulnerable, que hoy esta pandemia nos ha puesto también a todos, sin querer o queriendo, en este mismo lugar. El lugar de la vulnerabilidad, el lugar del despojado, el lugar del que espera, digamos, no sucumbir. Pero bueno, tenemos nuestra energía, tenemos nuestra libertad, tenemos nuestro conocimiento espírita y tenemos también esta comunidad espiritual, esta comunidad humana y espiritual que nos acompaña y del cual podemos valernos para construir diariamente un mundo mejor. Muchas gracias, amigos. Excelente conferencia, Gustavo. Vamos a dar paso a las preguntas y después vamos a dejar que el público converse contigo, te feliciten.
los puedas ver y ellos a ti. Yacira. Perfecto, profesor. Ya un momento que le busque la pregunta. Tengo un aporte de José Arroyo. Saludos, Gustavo. Una breve aportación. Entre el cambio de paradigma que debe surgir y del cual los espíritas podemos ser promotores, es que se deje de hablar de países pobres o personas pobres y reconozcamos el término empobrecidos, tanto para los países como para los individuos. El video ofrece evidencia que corrobora esto. Y el cambio en el uso de los términos nos ubicará más receptivos a la responsabilidad que tenemos los que vivimos en los países más enriquecidos, a expensas de los más empobrecidos. No es semántica, es más profundo que eso. Fantástica exposición, muy agradecido. Sí, agradezco realmente, José, que coincido contigo, es así, y seguramente el trabajo que podamos realizar cada uno desde nuestros países, desde nuestras sociedades, es poder ir generando conciencia sobre este tema. Estoy de acuerdo contigo y creo que no somos pobres, somos todos ricos de espíritu, pero quizás en las cuestiones materiales estamos más limitados. Creo que también el hecho de estar limitado en lo económico genera también la capacidad para pensar en otras cosas. Agradezco a veces la limitación en ese sentido. No la limitación para alimentarnos, para vestirnos, para tener una vivienda digna, pero sí a veces la limitación en otros sentidos porque genera también el repensarnos. Y las épocas de crisis que todos hemos pasado en forma de las penurias económicas, eso también genera en nosotros una nueva forma de pensar. Entonces son todos aprendizajes. Gracias, José. Ernesto Marín. Es interesante, denunciamos injusticias y hacemos gestiones pertinentes para una mejor calidad de vida, pero el sistema no da paso al mismo. Ejemplo, el reciclaje. Muchos de nuestros países no tienen programas eficientes, pero lo exigen que lo hagas. Sí, coincido. Nosotros tuvimos una situación en Rafaela, una ciudad chica de 100.000 habitantes, tuvimos la oportunidad de ya en el año 95, 97, tener gente inspirada y empezar con una educación en la separación de residuos. Y la verdad, estamos ya después de 20 años teniendo un 85% de separación de residuos. Pero realmente es un trabajo constante de trabajo, de educación a la población y de darle recursos para poder hacerlo. Así que realmente lo que nos sirvió aquí en Rafaela es meternos en los ámbitos articulares con la política para poder llegar, ¿no es cierto?, a mayor conciencia en el manejo de residuos. Felicitaciones, Gustavo. Cuestiones bastante complejas con un óptimo abordaje en tu conferencia. Entiendo que la inversión más urgente de los países empobrecidos sea en educación y salud. Sin educación no habrá cambios posibles. ¿Qué piensas acerca de eso? Muchas gracias por tus reflexiones. Abrazos. Homero, muchas gracias. Sí, coincido plenamente con tu reflexión. Sin duda la educación es la base de todo, como siempre, y creemos que en el ámbito familiar la educación en valores es la clave. Luego también la educación escolar pública, igualitaria, que llegue a todos, la primaria y la secundaria, de calidad, para poder acceder a un mundo cada vez más complejo y más tecnológico. Sin duda, también la barrera tecnológica y los grandes cambios que se están produciendo van a generar mayor brecha entre los países empobrecidos y los enriquecidos, porque seguramente la tecnología va a estar en manos de los enriquecidos. Pero por eso también esta lucha que estoy proponiendo es clave en este momento, de no bajar los brazos y de exigir, ¿no es cierto?, que la tecnología, que el conocimiento se difundan en todo el mundo, y creo que el Internet es una forma muy democrática de alcanzar los conocimientos. También estamos frente a ese nuevo paradigma, que la cultura, el conocimiento está disponible
pero falta una conexión a Internet. Y si no la tenemos, ahí sí se produce una desigualdad enorme. Tenemos una pregunta de Iván Moreno. Felicitaciones por la conferencia. ¿Se hace necesario separar ideologías políticas del ideal espírita en la lucha por superar las grietas sociales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uno con los años va transformando sus ideas políticas y su ideología, por lo menos en mi caso. No creo en el encasillamiento de las personas. No creo que una persona nació burguesa y va a terminar burguesa, o nació ¿no es cierto?, socialista y va a terminar socialista. Conozco, ya tengo 53 y conozco muchos casos de socialistas convertidos y capitalistas convertidos. Por lo tanto, creo que el mundo está cambiando drásticamente, ¿no? Y esta pandemia nos pone a todos en una situación diferente. Creo que es el desafío que tenemos los espíritas, es de superar esa barrera y trabajar en conjunto por un mundo mejor. La co-construcción, aceptar la otra idea, entender que lo que piensa el otro puede contribuir a mi pensamiento y escucharlo realmente, con escucha activa, porque muchas veces cerramos, ponemos off y no lo escuchamos más. Creo que es importante darnos el tiempo de leernos y de escucharnos, y luego llegar a alguna conclusión y llegar al consenso, que es lo que necesita la humanidad en este momento. Una pregunta de Carlos Alayón. ¿Construir puentes de lo material a lo espiritual definitivamente debe construir a un desarrollo sustentable? Nosotros... Nosotros tenemos desde lo espiritual ese deber. Sin embargo, en Latinoamérica, creo que desvinculamos de ideologías políticas que se han convertido en expertos en defender luchas de desigualdad, y luego sus resultados son los contrarios. Sí, sin duda. Nosotros somos especialistas en tender puentes con lo espiritual, es verdad. Pero ese mundo espiritual tiene que colaborar con nosotros para el autoconocimiento, para mejorar las relaciones propias y humanas y familiares y sociales, y de alguna manera darnos la seguridad de que todos los cambios que se produzcan en la Tierra son de alguna manera parciales para el espíritu. El espíritu hace su encarnación, su prueba encarnatoria, su experiencia encarnatoria, y sigue en el mundo espiritual. Pero ¿qué dejamos acá? Por eso una de las preguntas que dejo ahí es la huella. ¿Qué huella dejamos en el planeta? ¿Una huella ecológica? ¿Una huella en la familia? ¿Una huella en la sociedad? ¿Qué huella queremos dejar como espíritus encarnados cuando nos vayamos? Y espero que sea el menor impacto ambiental, pero la mejor en el corazón de cada uno de mis amigos, en el corazón de cada uno de mis familiares y en el corazón de la gente que me conoció. Ese es un poco el objetivo, creo. Dejar la mejor huella y trabajar juntos para lograr ese cambio que seguramente va a trascendernos como generación, va a llevar varias generaciones. Pero no perdamos la fe, no perdamos el compromiso, no perdamos las ganas de mejorar. En el chat no tengo ninguna otra pregunta. No sé si usted tiene alguna otra, profesora Yolanda. No, tienes algunas felicitaciones, Gustavo, que te las voy a leer y después voy a abrir los micrófonos para que recibas los aplausos de los quienes nos acompañan y los saludos, los micrófonos y los videos. Frida de Venezuela, excelente conferencia, muchas gracias, felicitaciones. Nuestra querida amiga Celia Aldegalega de Portugal, excelente, muy agradecida, muy claro y esclarecedor, muy buenas referencias, felicitaciones. Diana Ruiz de Venezuela, felicitaciones, ingeniero Gustavo Molfino, excelente conferencia. Nuestra querida presidenta de la Asociación Espírita Internacional, Yacira, querido Gustavo, muy lúcidas reflexiones y propuestas. Felicitaciones, Yacira y Mauro. De Alcione, gracias Gustavo por su charla. Abrazo fuerte. Medrán, Milton Medrán, se me fue, ya va.
Gustavo, felicitaciones, excelente contribución al pensamiento social espírita. Y bueno, tienes muchísimas felicitaciones que después te las enviamos, Gustavo. Vamos a abrir los micrófonos y los videos para que nos saludemos, tengamos la oportunidad de saludarnos y para que recibas un aplauso de todos los que aquí estamos presentes y hemos disfrutado de tu conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda.